Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión te quiero dar la bienvenida al tercer trimestre, el último periodo que conforma nuestro ciclo escolar. Esta es nuestra primer semana. Y así como te agradecí por el trabajo, te pido que sigamos haciendo un enorme esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque sigamos aprendiendo. Sí, aprendemos juntos. Así que acompáñame. En esta secuencia vamos a ver la composición de la imagen bidimensional. Acuérdate que bidimensional es de dos dimensiones, largo y ancho. La composición es un elemento para la organización de los elementos visuales y de la simetría en la composición. Recuerda que nosotros ya empezamos a ver algo de simetría en la evaluación. Tuviste que mandarme algunas frutas o verduras que cortaste a la mitad de lo que tenías en casa. Continuamos. La composición. Durante el ciclo escolar hemos observado los elementos que contiene una imagen, es decir, la composición, la cual se refiere a la distribución y relación de las líneas, formas, colores, texturas, etcétera, en un determinado espacio. Por consiguiente, las formas de representación son diferentes. Existen creaciones bidimensionales como la pintura, el dibujo, el grabado y la fotografía. Recuerda, bidimensional, que no tiene espesor, que no tiene superficie, que no se levanta, solamente está plana. A eso se refiere bidimensional, dos dimensiones. Aquí tenemos nuestro primer cuadrito que tiene la leyenda para recordar. Estos cuadritos son los cuales vas a utilizar para formar tu esquema de la libreta, es decir, tus apuntes. Entonces, el primer recuadro. La composición es la manera en que los elementos visuales se relacionan en el espacio. Una composición puede darnos la sensación de que está fija o en movimiento, en orden o caos, en equilibrio o desequilibrio, simple o compleja, etcétera, dependiendo de qué, de la manera en la cual la organicemos. Por ejemplo, aquí vemos una cartera de huevos y tiene un limón. Rápidamente vemos que el limón es lo diferente en esa composición. Es ese contraste, el cambio de color. De eso se trata la composición, de provocar sentimientos o emociones en quien la ve. Elementos de la composición. Esto es muy importante porque aquí vamos a aprender a combinar. El segundo recuadro con la leyenda para recordar, el cual vas a utilizar para armar tu esquema o apunte. Para la organización de los objetos visuales, la composición utiliza diferentes elementos, como el ritmo, elementos continuos que se alternan o repiten. Eso es el ritmo. 2, la proporción. Se encuentra en todos los objetos y se refiere a la relación distancia y tamaño que existe entre las partes de una figura. Ejemplo, nuestra mano está proporcionada a nuestro brazo. Si nuestra mano es de tamaño mediano, es porque nuestro brazo es mediano. Si nuestra mano es pequeñita, es porque nuestro brazo es más pequeño. Y así cada una de las partes de nuestro cuerpo está proporcionada al tamaño y estatura de nosotros. Número 3, la oposición. Se da cuando uno o más objetos en un espacio presentan contrastes, como lo vimos ahorita en la cartera de huevos. Número 4, la simetría.
es el equilibrio entre dos o más partes. Por ejemplo, cuando dividimos una fruta a la mitad. Eso ya lo hicimos en la evaluación, ¿recuerdas? Y 5, la dirección. Da el sentido de orientación de una forma o figura en el espacio, hacia dónde se dirige, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. ¿Verdad que no está difícil si lo vemos con ejemplos? Claro que no. Entonces, pues, acompáñame a seguir en este recorrido. El ritmo. Dijimos que era la repetición de uno o varios elementos. Por ejemplo, aquí hay varias sillas de colores. Eso genera un ritmo, porque son los mismos elementos, pero también objetos cotidianos. Muchos bolillos, eso genera ritmo. Si buscamos, vamos a encontrar los elementos en las cosas que nos rodean. La proporción es que todo se vea adecuado al lugar, al tamaño, a la forma. Aquí tenemos la ciudad de San Francisco, el famoso puente de San Francisco. Alguien hizo una toma y se ve proporcionado. ¿Por qué? Porque sale casi todo el puente y se ve desde dónde se está observando. Es decir, una perspectiva, una panorámica. Hay relación, hay proporción entre el tamaño, lo que se está captando. Del otro lado vemos que la proporción se rige por la sección áurea. Acuérdate que ya vimos la sección áurea y dijimos que la sección áurea es un elemento de composición bajo el cual diseñaban ya desde los griegos. Todo esté en su justo lugar. Aquí también estamos viendo mucha neblina, como que es un bosque, un lago, muchos árboles, puede ser Canadá a lo mejor. Y estamos viendo cómo se ve un camino largo, un recorrido largo. Puede ser un andador, un paseo, un parque, un muelle, etcétera. Se ven las personas caminando. Eso se llama proporción. Oposición, contraste de colores o de elementos. Aquí tenemos un contraste de colores. ¿Por qué? Porque vemos un edificio que está todo en color gris, algunos tonos medio negros, y de repente las ventanas están en amarillo. Nos saltan a la vista, es decir, tenemos que verlas. Y aparte, las formas que no son regulares, las formas van cambiando. Entonces, nos obliga a que las veamos. Son rectángulos, unos verticales, otros horizontales. Del otro lado vemos un edificio que está en contraste. ¿Por qué? Porque las formas se van como rotando, como si fueran dando vueltas. Y eso provoca que se vea muy diferente el edificio. Eso es la oposición. La simetría. Dividir y que queden dos partes iguales. Este caso es el de las Torres Petronas, que están en Malasia. Esas Torres Petronas tienen simetría. ¿Por qué? Porque si las divido quedan en dos partes iguales. Uno de los edificios más altos que tenemos en el mundo. ¿No has leído sobre ellas? Empieza a leer porque tienen una historia muy interesante. La dirección, el sentido en el que van las cosas. Aquí estamos viendo una biblioteca al aire libre que también se utiliza como parque recreativo en Noruega. ¿Cuál es la dirección? Hacia abajo y hacia arriba. Y la gente se coloca. Los escalones también forman parte de esos asientos para que la gente esté disfrutando del paisaje. Del otro lado vemos un edificio en forma de caracol, una escalera en forma de espiral que nos dice o nos da el sentido de que va hacia arriba. Esa es la dirección.
Ya que vimos los elementos que conforman la composición, pues nos vamos a enfocar en uno muy importante y el cual tú ya realizaste cuando cortaste las verduras y frutas, la simetría en la composición. La simetría, como se mencionó antes, es el equilibrio entre dos o más partes. Ayuda a que visualmente sea más armónico. Por ejemplo, para el dibujo de retratos es muy importante la simetría. No podemos poner un ojo más grande que otro. Imagínense si estuviéramos haciendo un retrato y ponemos un ojo más grande que otro, pues se va a ver muy feo o desproporcionado, como diríamos en el arte. Actividad para responder en la libreta, es decir, las respuestas son en la libreta, por eso están con incisos. Vas a mencionar si las siguientes imágenes son simétricas o asimétricas. Recuerda, simétrico lo que puedo dividir y obtengo dos partes iguales. Asimétrico, si lo divido, no obtengo dos partes iguales. Inciso A, tenemos un higo cortado a la mitad y abierto. ¿Es simétrico o asimétrico? Inciso B, el Taj Mahal. ¿Recuerdas que ya te conté la historia? Es un mausoleo o una tumba para una amada, para una persona muy amada, amada hasta la eternidad porque aún sigue de pie el Taj Mahal. ¿Es simétrico o asimétrico? Divídelo a la mitad y si queda exactamente las mismas partes, es simétrico, recuérdalo. Inciso C, lápices de colores, de diferentes colores y un borrador. ¿Lo puedo dividir a la mitad y me quedarán los mismos colores o no? Piénsalo y responde en tu libreta. Seguimos. Inciso D es una escultura. Si la divido a la mitad, ¿me queda las mismas partes y el mismo dibujo de un lado que del otro? Piénsalo. Inciso E. Este edificio, si lo divido a la mitad, ¿me quedan las mismas partes de un lado que del otro? Si no, no es simétrico, acuérdate. Inciso F. Este paisaje de estas piedras en el mar que se ve al fondo, si lo divido a la mitad es simétrico, me quedan las mismas partes, si no, es asimétrico. Inciso G, un tablero de ajedrez, donde tengo las piezas blancas y las piezas negras. ¿Lo divido a la mitad y me queda lo mismo? ¿Sí o no? Ya tú responderás en tu libreta si es simétrico o asimétrico. Continuamos. El reto de la semana va a ser el siguiente. Recuerda que los retos es importante que los realices porque son puntos extra que te pueden ayudar cuando no entregas tareas y cuando te llega a faltar algún proyecto. Realizarás una composición simétrica con objetos que tengas en casa. Tomarás una foto y la enviarás como parte de tu tarea. Recuerda que debes de realizar tu tarea completa. El apunte en tu libreta, en este caso el ejercicio de las figuras o imágenes simétricas y asimétricas y el reto de la semana. Esa es la tarea completa. Aquí estamos viendo objetos que tengo en casa y yo lo formé con unos tenedores y un huevo. Tú encuentra objetos que tengas en casa y forma esa composición simétrica. Al hombre le fascina la simetría. Así es, nos encanta y nos gusta ver la simetría que hay en la naturaleza. ¿Ya la has observado? ¿Ya la has visto? Yo creo que sí. Y es maravilloso cómo la naturaleza es perfecta. En todo hay simetría. En la naturaleza, que no se te olvide. Muchas gracias por tu atención y por el inicio de este tercer
trimestre. Bienvenidos y vamos a trabajar en cosas muy divertidas. Muchas gracias, tu maestra de artes visuales, María del Carmen Asensio Mercado.